Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en esta nueva explicación. Hoy vamos a levantar el telón para explorar uno de los pilares más fascinantes y, la verdad, más emocionantes de la literatura, el género dramático. Si están estudiando literatura a nivel medio superior o simplemente les da curiosidad cómo funciona la magia del teatro, están en el lugar correcto. Vamos a desglosar exactamente en qué consiste, sus características principales y cómo se estructura. Así que pónganse cómodos, porque vamos a descubrir todo lo que ocurre antes, durante y después de que se encienden las luces del teatro. Pensemos un momento en el impacto de esos reflectores brillantes. No solo están iluminando un espacio físico, ¿verdad? Están iluminando literalmente siglos de expresión humana. En su esencia, el género dramático es la representación de la vida misma llevada a un escenario para hacernos sentir, reflexionar y emocionarnos hasta la médula. Es entrar a un universo donde las palabras que alguna vez estuvieron atrapadas en un papel, de pronto cobran vida gracias a la voz y al cuerpo de personas reales. Y bueno, como toda gran obra, nuestra sesión de hoy tiene su propia cartelera. Lo dividimos en 5 actos muy sencillos. Acto 1, Orígenes. Acto 2, Subgéneros principales. Acto 3, Estructura externa. Acto 4, Elementos humanos. Y cerraremos con el Acto 5, Elementos técnicos. ¡Comencemos! Arrancamos con el acto 1, los orígenes del género dramático. Y para entender dónde estamos hoy, tenemos que viajar miles de años al pasado. Todo comenzó en la antigua Grecia. Y ojo, no empezó como el entretenimiento de fin de semana que conocemos hoy, sino como rituales sagrados y cultos religiosos dedicados a Dionisio o Baco, el dios del vino y la festividad. Al principio, estas representaciones eran puros cantos grupales hechos por coros. La verdadera revolución, ese chispazo que cambió la historia del arte para siempre, pasó cuando figuras gigantes como Tespis y Esquilo, creador de la magistral obra Los Persas, introdujeron los diálogos hablados. Imagínense el impacto de pasar de un coro cantando al unísono a ver a dos personas interactuando, conversando y debatiendo frente a una multitud. Ese fue el nacimiento oficial del diálogo dramático. Y claro, esas historias empezaron a tomar diferentes tonos, lo que nos lleva al acto 2, los 3 subgéneros principales. Es súper claro e importante distinguir cómo se agrupan estas obras clásicamente. Primero tenemos la tragedia, que, como se imaginarán por el nombre, siempre nos lleva a un final trágico. Suele lidiar con temas del destino inevitable y la fatalidad, como la famosísima obra Edipo Rey de Sófocles. En el extremo completamente opuesto está la comedia. Aquí el objetivo es ser hilarante, sacarnos carcajadas burlándose de los vicios humanos, con clásicos inmortales como El avaro de Molière. Y justo en medio de estos dos extremos tenemos el drama. El drama busca mostrarnos la vida de una manera mucho más realista, mezclando momentos de muchísima tensión con resoluciones que quizá no son fatales, pero sí profundamente humanas. Seguramente han visto estas clásicas máscaras en todas partes, ¿no? Son el símbolo universal del teatro porque representan exactamente esta dualidad, la comedia y la tragedia. En la antigüedad, los actores griegos literalmente se ponían estas máscaras gigantes para exagerar sus expresiones, asegurándose de que hasta la persona sentada en la última fila del anfiteatro pudiera entender qué emoción estaba sintiendo el personaje. Pasemos ahora al acto 3, la estructura externa. Es fundamental entender cómo se organiza todo esto físicamente en un guión. Cualquier obra de teatro es como un rompecabezas gigante, con una estructura jerárquica muy clara. Vamos de lo más grande a lo más pequeño. El texto completo se divide primero en grandes bloques llamados actos. Luego, esos actos se cortan en pedazos más pequeños conocidos como escenas. Y finalmente, dentro de esa misma estructura, tenemos los cuadros. Dominar esta división es clave para entender el ritmo de cualquier historia. Pero, ¿cómo notamos esto cuando estamos sentados en la butaca? Muy fácil. Visualmente, sabemos que cambiamos de un acto a otro cuando se cierra el gran telón. Es esa pausa importante de la obra donde el público puede tomar un respiro y casi siempre nos marca un salto de tiempo narrativo fuerte en la historia. Ahora bien, aquí es donde a veces nos confundimos, así que vamos a dejarlo súper claro. ¿Cuál es la diferencia entre una escena y un cuadro? Una nueva escena comienza simplemente cuando un personaje entra o sale. O sea, las escenas las dicta la gente, el flujo de los personajes. Por otro lado, un cambio de cuadro ocurre cuando cambia la escenografía física. Si los personajes estaban en un bosque y de repente el fondo cambia a un castillo medieval, ¡pum!, eso es un cambio de cuadro, sin importar quién esté parado ahí. Así que, cada vez que un personaje da un paso hacia la luz o decide retirarse hacia las sombras, toda la dinámica de la historia cambia. Esa simple entrada o salida marca el inicio o el fin de una escena. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la presencia humana. Y hablando de la presencia humana, esto nos lleva directo al acto 4, los elementos humanos del teatro.
¿Por qué un guión es solo literatura hasta que alguien le da vida? La magia empieza con una mente creativa, el dramaturgo. Es quien se sienta a concebir la historia, a tejer los diálogos y a escribir la obra de cero. Y bueno, no podemos hablar de dramaturgos sin mencionar al gigante, William Shakespeare, probablemente el autor más destacado a nivel mundial, responsable de obras maestras que todos conocemos, como Hamlet o Romeo y Julieta. Sus historias han sobrevivido el paso de los siglos justo porque era un maestro de la estructura dramática. Él es el arquitecto de todo este universo. Pero el dramaturgo no lo hace todo solo, claro que no. Una vez que suelta el guión, entra el resto del equipo. Tenemos al director, que funciona como la brújula del proyecto, guiando y coordinando la visión artística. Están los actores, que literal prestan su cuerpo, su sudor y su voz para encarnar a los personajes. Y hay un elemento más, el más importante de todos, el público, nosotros. Somos los receptores y la única razón por la que existe la obra. Sin un público ahí, sintiendo y escuchando, el ciclo simplemente no se cierra. Llegamos por fin a nuestro acto de cierre. El acto B, elementos técnicos, lo que construye el mundo físico. El trabajo técnico detrás de bambalinas es una locura fenomenal. Necesitamos un escenario para actuar y una escenografía para ambientarlo. Un aspecto que es absolutamente crucial es la iluminación. Es lo que guía nuestros ojos y nos dice qué sentir. Y a esto súmenle el sonido, el vestuario de época, el maquillaje para transformar rostros y la utilería, que son todos esos objetos que los actores usan. Es como un reloj suizo de especialidades técnicas trabajando en perfecta sincronía. Y cuando juntas todo esto, el talento humano y la precisión técnica, el resultado te deja sin aliento. Luces perfectas, escenografías gigantes, actores dándolo todo bajo la visión de un director, un vestuario increíble y las palabras de un dramaturgo brillante. Todo ocurriendo en tiempo real, en vivo, frente a tus ojos. Es el máximo esfuerzo colectivo en el mundo del arte. No hay nada igual. Para cerrar esta explicación, quiero dejarles una pregunta resonando en la mente. Acabamos de ver que todas estas reglas, los actos, las escenas y los conceptos de tragedia y comedia fueron inventados por los griegos hace miles y miles de años. Así que la próxima vez que se sienten a ver su serie favorita o vayan al cine este fin de semana, pregúntense, ¿de qué manera estas antiguas estructuras siguen dando forma a todo el entretenimiento que consumimos hoy? Es fascinante. La próxima vez que un telón se cierre, sabrán exactamente toda la maquinaria espectacular que hay detrás. Ha sido un verdadero placer desglosar este tema con todos ustedes. Nos vemos en la próxima explicación.